Buenas tardes y buenos días. Os estáis incluyendo muchísimas personas. Vamos a dar unos segunditos para que acabéis de llegar todos los espectadores que nos acompañáis en esta tarde o, bueno, en este día, en esta mañana, según donde os ubiquéis, desde España, desde Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis hoy. Bienvenidos a esta nueva sesión, ¿no?, de webinar sobre evolución de auditor de calidad de Contact Center hacia un modelo de analistas. ¿Y cómo lo haremos? Pues gracias a la inteligencia artificial. Simplemente refrescaros para quien nos conozcáis hoy por primera vez, introduciros que en Predictiva utilizamos tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo que es lo mismo, Machine Learning, para transformar el contenido de las llamadas de vuestros contact center en datos estructurados para poder dar contexto a toda esa información y que podáis tomar las mejores decisiones en vuestros servicios. Nacimos en el año 2016 en Marbella, en España, y actualmente tenemos 2 sedes, en Málaga y en Madrid, y somos más de 20 profesionales que estamos compuestos con un alto componente innovador con distintos perfiles, desde científicos de datos, desarrolladores, gente operacional, etcétera. Nuestros esfuerzos se centran en poner a vuestra disposición las herramientas más sofisticadas y con mejor usabilidad para que podáis tomar esas mejores decisiones que os comentábamos anteriormente en base a lo que está sucediendo en vuestros servicios. Como introducción, en la siguiente slide vamos a ver que durará la sesión 30 minutos. Haremos una ronda de preguntas al finalizar la misma. Entonces, si tenéis cualquier duda, por favor, la vais lanzando. Abajo tenéis un botón que pone chat, entonces en cualquier momento nos las podéis hacer llegar cuando las vayáis teniendo y os daremos respuesta. También os mandaremos una breve encuesta para que nos ayudéis a seguir mejorando. Y nada más. Entonces, sin más datos que decir, doy paso a Noelia Navarro, que nos acompaña esta tarde. Es directora de operaciones de Predictiva. Hola, Noelia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenida. Y también contamos con la presencia de Carmen Ramos. Y hoy hemos querido invitar a Carmen porque cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de atención al cliente, ocupando distintos cargos, tanto operativos como comerciales, y decir o destacar que comenzó sus inicios como responsable de formación y calidad en un gran contact center con mucha presencia en Latinoamérica y en España. También ha desempeñado puestos de consultora preventa dentro del área de Analytics y experiencia al cliente y también ejerciendo funciones comerciales de desarrollo de comercio de cara a ofrecer servicios de valor añadido asociados a la búsqueda de eficiencia y automatización de procesos. Como conoce muy bien la gestión operativa de la calidad de los servicios, hemos considerado que puede ser una invitada de lujo para que nos ofrezca su visión cercana y os podáis ver, ¿no?, reflejados en su día a día con su testimonio. Seguro que os sentís muy identificados, así que Carmen, bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Quería comenzar haciéndote alguna pregunta para ponernos en contexto, ¿no?, un poco sobre el día a día. La primera pregunta es, ¿cómo funciona un departamento de calidad a día de hoy? Bueno, pues os puedo contar un poco cómo funcionaba o cómo hacíamos nosotros, cómo trabajaba yo en esos departamentos de calidad, ¿no? Al final, un departamento de calidad está compuesto, pues bueno, por un grupo de auditores que en función un poco del número de agentes, pues bueno, tienes más o menos. Y bueno, básicamente lo que haces es auditar en un volumen pequeño, ¿no?, de llamadas, 2, 3 llamadas al mes, bajo una plantilla, ¿no?, que todos conoceréis seguramente, que es una plantilla de calidad, y ahí tenéis unos parámetros que en función del tipo de servicio que estés auditando, si es atención al cliente, si es ventas inbound, outbound, pues bueno, lo tienes un poco parametrizado con cada uno de ellos de escape, ¿no? Al final, cuando escuchas esa llamada, pues bueno, vas ponderando, vas dando esa puntuación a los agentes y finalmente lo que tienes es una nota de calidad, ¿no? Con esa nota lo que haces normalmente pues es dar ese feedback a los agentes, ese feedback para que, pues, bueno, con las mejoras o con las carencias que hayas detectado, bueno, pues para que al final ellos también pues sepan que tienen que mejorar o que no están haciendo bien, ¿no? Básicamente en contacto, o lo que es un equipo de coordinadores o de formadores, un equipo de qualities, se encarga básicamente de esto. Vale, fantástico.
¿Y qué ineficiencias actualmente existen desde tu punto de vista? Pues mira, yo creo que Patricia, una de las cosas importantes, ¿no? o carencias que puedas tener cuando trabajas bajo estos modelos es sobre todo la muestra, ¿no? El volumen de llamadas que llegas a auditar, ¿no? Al final, pues como os comentaba, dependiendo del número de agentes tienes 1 o 2 auditores, entonces la muestra que te llegas a auditar es una muestra muy pequeña. Estamos hablando de 2 llamadas por agente, 2 o 3 llamadas al mes. Muy relevante. Mínima, teniendo en cuenta que hay servicios que los agentes pueden llegar a coger a 50 y 60 llamadas al día. Entonces, una muestra de todo un mes, cogerles 2 llamadas es muy poquito. Luego, otra de las cosas que tienes también un poco es esa subjetividad, ¿no? Es decir, en función, a mí me ha ocurrido que en algunas ocasiones, ¿no? Con mis compañeros, mis auditores en ese momento, pues auditábamos una llamada y yo le ponía una nota y la otra persona tenía otra nota distinta, ¿no? Al final hay un componente muy importante que es cuánto de subjetivo es, ¿no? En función de la persona a la que estés auditando. Aunque te bases bajo unos mismos parámetros, pero a veces para todos no es lo mismo pues la simpatía o la amabilidad o algunos parámetros que no son tan detectables en cuanto al proceso. Vale. Y luego una pregunta, Carmen. Entiendo que a la hora de evaluar el agente es lo que estás comentando, ¿no? Pero que como la muestra también es pequeñita, entiendo que a la hora de tener una percepción de lo que está pasando del negocio, ¿no? Si hay alguna irregularidad o está pasando o está manifestando los clientes algo, entiendo que también es difícil, ¿no? Poder concretizar o tener datos reales para poder luego poner palancas de actuación o hacer acciones, ¿no? Para mejorar el servicio. Pues eso es, sobre todo, como comentas, Noelia, es una de las grandes dificultades, ¿no? Al final, cuando no tienes una muestra representativa de lo que está ocurriendo, a la hora de generalizar una incidencia o generalizar un fallo, lo que es en un proceso, pues como la muestra es tan pequeña, no puedes saber exactamente cómo está afectando lo que es al servicio, ¿no? No sabes, en muchas ocasiones, cuando nosotros igual abríamos una incidencia, ¿no? Y a través de la IVR ponías esa locución de incidencia, pues cualquier tipo de servicio, al final la incidencia ya llevaba abierta mucho tiempo, ¿no? Es decir, los clientes llevan mucho tiempo con esa incidencia que lo que ha hecho realmente es que tu servicio se haya visto afectado porque has recibido un volumen de llamadas que no has podido atender. Estas herramientas al final auditas de manera reactiva de alguna manera, ¿no? Entonces es mucho más costoso poder identificar cualquier incidencia que tengas en el servicio. Claro. Y en cuanto a las herramientas, que entiendo por la presentación que hemos hecho que conoces de varias herramientas de análisis de llamadas, ¿nos puedes decir un poco cuál es tu experiencia, cuál has utilizado y qué problemas ves en la gestión, si se adecuaban a vuestras necesidades y si las podíais utilizar a nivel usuario como responsable de calidad? Pues mira, nosotros trabajamos sobre todo con herramientas de Speed Analytics, ¿no? Entonces, lo que es la parametrización de esas herramientas, que seguro que ya muchos conocéis, pues es un poco una parametrización compleja, ¿no? Al final tienes que escuchar un volumen muy alto de llamadas, pues para saber qué términos son aquellos que pueden decir los clientes y en función de eso crear las categorías. Entonces, a la hora de crear unas categorías, lo que son los sistemas suelen tener unas reglas de negocio a la hora de meter esos términos dentro de lo que es el sistema bastante complejo. Entonces, una de las dificultades que teníamos era un poco cuando yo, por ejemplo, que gestionaba lo que era esa herramienta, ¿no? Una vez que ya empezamos a utilizarlas, a la hora de dejar esta herramienta o que otro compañero la usase, pues sí que teníamos que dar una formación como muy amplia, dedicarle mucho tiempo a formar a esa persona cómo tiene que parametrizar o cómo tiene que cargar esas llamadas, cómo tiene que crear esas categorías y sobre todo el tiempo que le tienes que dedicar a escuchar todas esas llamadas. Claro. Y cualquier cambio que hubiera... Perdón, que no y entiendo que toda la parte luego de explotación, ¿no? De esa información, no sé si contabais con datos puntuales, ¿no? Que luego a lo mejor sí que los podíais extrapolar o con métricas a través de ficheros Excel o no sé, más o menos cómo podíais. Pues mira, Noelia, me hace mucha ilusión que me preguntes esto, porque una de las carencias que nosotros teníamos sobre todo era la parte más de explotar esos datos, ¿no? Al final tú parametrizas todo, tienes todo bien afinado, pero a la hora de exportarlo o bien eres un analista un poco más especial, o sea, que ya tienes un poco más de rodaje en esa parte, o un simple auditor, ¿no? Un auditor que no tiene por qué tener ese análisis o esa formación tan analista, era complicado, porque al final eso lo que te exporta es un Excel, a través de ahí tú lo que tienes que hacer es crear esos modelos predictivos y
ir mezclando unas categorías con otras para poder sacar los resultados. Entonces, la verdad que esta parte era lo que es un poco más compleja y sí que es verdad que cuando esto o sea, lo que es al momento real de llevarlo con un auditor era lo que, pues bueno, al final ellos tenían ese Excel, ¿no?, que habían exportado con todos esos datos, pero es verdad que a la hora de interpretarlo para poder ya no solo dar las notas de calidad, sino dar información de negocio, costaba muchísimo. Fantástico. Pues genial, porque yo creo que con toda la información que nos has dado, ¿no?, al final la idea de la webinar era que todo el mundo sea capaz de ver, ¿no?, lo que aporta Advi, y muy enfocado a este tema, ¿no?, en concreto, que es lo que hemos querido revolucionar, ¿no? Lo que hemos querido es utilizar la potencia que tiene la tecnología, adaptarla al negocio, ¿vale?, de manera que el auditor se convierta en un analista, ¿no?, que al final lo que haga sea explotar esta información, entonces dar a través de métricas o cuadros de mando toda esa capacidad para que pueda, bueno, pues de manera automática, ¿no?, analizar su servicio. Entonces, Advi cuenta realmente con 4 componentes, ¿vale?, importante. Uno es la transcripción, que convierte la voz a texto. Otro es el componente de identificación, que lo que nos hace es que nos busca palabras o frases, y no solo esto, sino contextos, que ahora veremos que eso también es la diferencia que tiene Advi de lo que hay en el mercado. Y otro componente sería la validación, ¿vale?, pero que nos permite meter todas esas reglas de negocio que vamos a necesitar, ¿no?, poderlas hacer también de manera fácil y sencilla. Y por último, toda la parte de explotación de datos, que es lo que has comentado, ¿no? ¿Para qué? Para que al final todo eso que hace el auditor a día de hoy, que escucha, identifica, valida, ¿no?, a la hora también de meter la nota, ¿vale?, o las puntuaciones, se convierta en automático y realmente lo único que tenga que hacer, ¿vale?, sea explotar esa información o esa analítica. Disculpa, Noé. Nos comentan que se entrecorta un poco el audio, que si podemos ir no tan rápido, hablando vale, quizá un poco, que nos aceleramos las 3. Perfecto, hablamos un poquito más despacio. Vale, entonces yo creo que directamente, ¿vale?, lo que quiero enseñaros es la plataforma, ¿no? Al final también, Carmen, que tú la puedas ver, ¿no?, y que nos puedas comentar también, siéntete libre de preguntar cualquier cosa. Entonces, bueno, al final Genial. Bueno, pues al final una de las características también es que sea algo muy amigable, que lo podáis configurar, que lo podáis hacer, ¿vale?, desde cualquier perfil, es un entorno web. Lo que tiene ahora mismo predefinido Advi es de forma predeterminada una plantilla de calidad, en la cual la mayor parte de las categorías que tenemos en esa plantilla las hemos querido plasmar, ¿vale? Como podéis ver aquí, y contaríamos directamente con ellas, ¿no? Aquí lo que sería es el conjunto o los bloques, ¿vale?, de esa auditoría y todas las categorías que van asociadas a la misma, ¿vale? Esto estaría de manera preconfigurado para que lo pudierais utilizar y explotar. Y a mayores también, ¿vale?, contar con las reglas de scoring, ¿no?, y de puntuación o de validación a estas mismas categorías, ¿vale? Que luego podemos Entiendo ver. que estas categorías, Noelia, están hechas con términos, ¿verdad? Lo que habéis hecho ha sido incluir términos dentro de cada una de ellas, ¿no? Eso, estas categorías, como son genéricas, ¿vale?, que van asociadas a lo que presenta, están hechas por experiencia, ¿no?, en el sector, en base a frases, ¿vale?, o palabras, etcétera, que van asociadas a estas mismas, ¿vale? Y el sistema lo trae automáticamente, de manera que tú, una vez que accedes a Advi, las puedes utilizar, las podrías incluso mejorar, ¿no?, aportar más valor, pero ya desde una vista, o sea, desde un primer momento lo podríamos utilizar, ¿no? Y en este momento lo único que tendríamos que hacer sería subir llamadas, ¿vale?, que incorporar llamadas a Advi es sencillo, se puede hacer o bien a través de una API, ¿vale?, de integración, a través de una SFTP donde se pueden alojar las llamadas y se vuelcan de manera automática, o incluso una integración directa, ¿no?, con algunos grabadores. En este caso, como comentas, Noelia, se podría integrar esta herramienta de manera automática con, bueno, pues con un CTI o con un CRM que puedas tener, ¿no?, para poder directamente en el momento que la grabadora grabe la llamada, pasarla a esta herramienta. Eso es. Entonces, ahora mismo en tiempo real, ¿vale?, estamos en versión beta y no está disponible, pero sí estamos hablando de un plazo, pues, para servicios, ¿no?, que quieran esa inmediatez de poder hacer una evaluación, imagínate, ¿no?, de las llamadas que se procesan por la mañana, poder tener la evaluación por la tarde o incluso al día siguiente, ¿no? O sea, al final es configurable y como se quiera hacer. Eso, ¿vale?, le da un potencial a la herramienta brutal. Eso es. No me voy a centrar mucho en la parte de configuración. Sí que os invito, ¿no?, a que si estáis interesados lo podamos hacer en otra sesión, ¿vale? Porque me interesa mucho ver lo que hablamos, ¿no?, de la transformación del auditor al analista y que veáis un poco la capacidad para explotar los datos, ¿no? Pero vamos, sería algo sencillo como ya tengo una plantilla preconfigurada, ¿vale?, en la cual yo podría meter llamadas y ver resultados, pero a mayores podría de alguna manera también personalizar, ¿no?, categorías adicionales personales de mi servicio. Entonces,
cuenta con 2 tipos de categorías sencillas. Una sería el ítem contextual, ¿no? Que lo que me daría, mención, que lo que sería es buscar una frase o una palabra, que yo creo que esto, Carmen, está familiarizada con el speech, ¿no? Que es la misma potencia que tiene. Sí, es lo mismo, sí, esa parte es igual que la que hacías en Speed. Entonces, lo que hago es buscar algo literal, como puede ser, imaginaros, ¿no? Que quiero que en la presentación ya tengo el ítem presentación, que entra dentro de la plantilla de calidad, ¿no? Y ahí veo que la gente se presente de manera correcta, pero a continuación también diga la marca de la empresa, ¿no? Entonces, ahí lo que haríamos sería dar de alta un ítem mención, que es con un clic, o sea, con un clic metería el nombre del ítem, ¿vale? Que quisiéramos poner, seleccionaría el ítem mención, ¿vale? Y me dejaría darlo de alta automáticamente, ¿vale? De manera que yo ya meto las llamadas y vemos los resultados. Pero sobre todo me quiero centrar en lo diferente, ¿no? Que yo creo que ahí, Carmen, me vas a decir tú si es verdad o no es verdad que es diferente. Y es en, imaginaros, ¿no? Que lo que queremos hacer es, necesitamos identificar el cómo dice, o sea, que hay algo que no sigue un mismo patrón, ¿no? O no es algo literal, no estamos buscando algo de manera, pues como os he dicho antes, ¿no? Literal, sino que lo que necesitamos es ver cómo se están expresando los agentes o cómo se están expresando los clientes, ¿no? Algo determinado, porque el lenguaje al final es muy rico, ¿no? Entonces yo he podido expresar, ahora veremos un ejemplo, ¿no? Que he querido poneros en una telco, ¿no? El cómo el cliente demuestra que tiene un error en la red, ¿vale? El lenguaje es tan rico que un cliente me dirá tengo problemas con la wifi, otro me dirá no accedo a internet, otro me dirá no puedo entrar en esta página, ¿no? Entonces, lo que permite Advi es, ahora veremos, ¿no? Identificar, ¿no? En una muestra más o menos de unas 100 llamadas, ¿vale? Aproximadamente, lo que hago es que etiqueto dentro de la llamada esa expresión, ¿vale? Y al hacer este etiquetado, Advi utiliza el modelo de inteligencia para generalizar, ¿no? La identificación de ese concepto en todo el universo de llamadas, ¿no? Y al final el resultado es una gran precisión de identificar ese concepto independientemente del vocabulario, ¿no? que se utilice, que es muy importante. Y es muy, muy, muy diferente y mucho más rico o más preciso que buscar una palabra o una frase como hemos dicho antes. Entonces, en este caso, tiene un módulo, ¿no? En el cual, bueno, esperad un momentito, que no le he dado a... Sí, porque a medida que va teniendo más llamadas, ¿no? Se va haciendo más inteligente. Eso y va es. cogiendo más, eso es el machine learning, ¿no? Entiendo que no tiene límite, ¿no? De llamadas ni de usuarios, ¿no? Que podría tener la plataforma. Eso No. es, en este caso no tendríamos límite de... Jolín, perdonadme. Ya. No te preocupes. Ya, estoy en la pestaña de etiquetado, ¿vale? No tendría límite de llamadas, o sea, la idea es que pueda analizar el 100% de El las 100% llamadas. de las llamadas. Eso es, el formato al final es un formato WAP o MP3 el que soporta y, Vale. y al final también es importante, que no he dicho, ¿no? O sea, da igual que sea una llamada en mono o en estéreo, lo único que va a hacer el estéreo es que nos vamos a poder separar el canal, que luego veremos, ¿no? La llamada de resultados, o incluso en el caso de mono, estamos en versión beta, ¿no? Para hacer esa diarización y poder tener también esa separar de canal, eso es. Entonces, como os he comentado al final, la configuración es sencilla, con un clic hago un ítem mención, que busco algo literal, y a mayores, ¿no? Lo que me permite es lo que hablamos, poder seleccionar o identificar un contexto, una situación para que el valor de ese análisis sea mucho más rico, ¿no? Y no me deje nada de las llamadas de los clientes. Y ahí lo que hacemos es, más o menos tenemos una muestra, como os decía, de esas 100 llamadas en las que nosotros lo que hacemos es enseñar a Advi, ¿vale? A cómo se identifica ese patrón, ¿no? En este caso, como os ponía antes el ejemplo, vamos a identificar en la llamada, ¿no? Cómo el cliente manifiesta tener un error en la red. En este caso, cogeríamos el ítem error de red y lo único que tendría que hacer es subrayar en la llamada cómo lo está diciendo en este caso el cliente, ¿no? Aquí pues dice, buenas tardes, mire, desde esta mañana tengo problemas con la red, ¿no? Señalaría el tengo problemas con la red. Esta sería, Carmen, una llamada que ha transcrito nuestro transcriptor, entonces automáticamente tú simplemente cargas las llamadas y vas etiquetando esas serie, ¿no? De llamadas que comentan. ¿El transcriptor que utilizáis es vuestro propio? ¿Otro sí, tipo y de...? es entrenado propio para contact center, que no es nada con terminología fácil. Y todo. Y ruidos, donde se graba normalmente en mono, etcétera. Sí, por eso tenemos un porcentaje de precisión súper elevado. Entonces, como podría coger otro ejemplo, ¿vale? Volvería a identificar ese ítem, ¿vale? Error de red, y ahora lo que le diría es, bueno, pues ver, ¿no? En este caso, dice, hola, buenos días, me pongo en contacto con vosotros, desde ayer por la tarde no tengo wifi en casa, ¿vale? Entonces, al final identificamos, desde ayer por la tarde no tengo wifi en casa.
Sí, al final esto, con esto de Noelia lo que hace la herramienta es como darte mucha más potencia, no solo para la parte, porque esta información que tú nos estás comentando es más como información de negocio. Entonces, la herramienta yo creo que con esta opción, que sí que es verdad que las herramientas de Speed que conozco y no está, al final no solo te quedas en la parte de auditar a los agentes, o sea, lo que es la parte más de la plantilla de calidad, sino que das un paso más y puedes incluso a detectar, pues eso, incidencias que puedas tener en el proceso, incidencias que es más información más de negocio que no solo la única, la plantilla que utilizamos actualmente en un contacto. Exacto. Y no necesitas consultores, analistas para andar analizando ningún Excel ni información compleja, sino que te lo da la herramienta, las métricas, como luego nos enseñará Noelia. Eso es. Pues al final lo que hacemos es, estamos enseñando, ¿vale? Entonces al final esto está utilizando el motor, ¿vale? Para identificar ese patrón, ¿no? Y luego extrapolarlo a todas las llamadas. Entonces ahora directamente lo que haría sería subir, ¿vale? O enganchar las llamadas para empezar a identificar, ¿no? O a ver esas métricas de servicio. Vamos a ver algo micro, es decir, imaginaros que voy a ver, esa llamada ya está analizada, ¿vale? Y en esta pantalla lo que muestra realmente, ¿vale? Sería cómo se identifican lo que hemos querido buscar de esa plantilla de calidad por un lado. Vamos a ver aquí, este sería el gráfico del audio y a continuación veríamos lo que es la transcripción de la llamada, ¿no? Si vamos a buscar algo muy puntual o este es el momento cuando el auditor ya, ¿vale? Ha visto esa métrica que ahora veremos o esos informes y se ha querido meter a ver algo puntual, ¿no? O una alarma o una llamada en concreto, ¿no? Entonces, por un lado está el audio, que ahora vamos a escucharlo, y aquí abajo veis que es la transcripción de esa llamada. Entonces, cuando escuchemos la llamada, por un lado nos va a identificar esos patrones, ¿vale? O esas categorías que hemos configurado, en este caso son de la plantilla de calidad, ¿vale? Y por otro lado, la parte del cliente y por otro lado una parte de sentimientos, ¿no? Que también somos capaces de identificar sentimientos, ya no solo en el texto de la llamada, sino sería por la frecuencia o el tono de voz, ¿vale? Esto lo tenemos en versión beta, pero lo podríamos ver aquí para que lo puedas mostrar. Entonces, bueno, vamos a escucharlo si queréis. Buenos días, le atiende María Gómez, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Mira, me pongo en contacto con vosotros ya que desde ayer por la tarde no tengo wifi en casa. Si es tan amable, ¿me podría confirmar si es usted el titular de la línea? Vale, entonces si lo estáis viendo, estamos siguiendo la llamada, está identificando, en este caso esa plantilla de calidad se ha parametrizado con la parte de presentación, la parte de indicar, ¿no? Que la gente diga el nombre y apellido, la parte de amabilidad, bueno, escucha activa, es decir, aquí en este caso ha confirmado el titular, ¿no? Entonces toda la parte de confidencialidad, ¿vale? Entonces, en caso de que no lo hubiese... Ay, perdona, Noelia. En caso de que la gente no haya cumplido alguno de estos parámetros que habéis establecido ahí, entiendo que te lo marcaría de alguna manera. Eso es, lo que hace es en la parte de validación, que ahora vamos a ver. Este es el resultado de llamada, hemos visto la configuración, ¿vale? Y cuando yo estoy haciendo la parte de configuración, le estamos dando una regla. Entonces, a esos parámetros que hemos visto antes, ¿vale? Al dar de alta esos ítems o ese conjunto de ítem, ¿vale? Si veis aquí, lo que me permite es meter la parte de la puntuación, ¿vale? Yo puedo poner una puntuación adecuada, ¿no? De manera que luego veremos en la parte de métricas, ¿vale? Cómo somos capaces, bueno, que no he guardado. Ponderas, ¿no? En función. Eso es, cómo somos capaces luego, ¿vale? De, en el caso, imagínate, ahora ponemos que hacemos una regla de negocio que es sencillo, ¿vale? En el cual cogemos el ítem presentación. Y lo que queremos decir es que se presente la gente, pero que también diga el nombre y apellido y a mayores, si solo dice uno de ellos, no me puntúe el 100%, ¿no? Imagínate que es un 30% de la nota global, entonces si dice la presentación de manera correcta le daría un 10%, que se lo puedo configurar, si dice solo el nombre, ¿vale? Le daría otro 10% y si dice los dos hace la suma del total, ¿no? Entonces, claro, eso también es bueno, Noelia, porque las herramientas que yo conozco de Speed es o lo hace bien o no lo hace. Quiero decir, o tiene la puntuación completa o no. En el momento que falla en cualquiera de cada uno de esos términos, que por ejemplo la presentación no es que es muy sencillo poder parametrizarlo, pues ya directamente te da como un no y esa parte de ponderación se quita directamente de la nota de calidad. Aquí lo bueno que por lo que me cuentas es que, bueno, que puedes hacerlo bien, no hace falta que te lleves el 100% de ese parámetro, pero bueno, puedes tener un 50 o un tal según la regla que lo hayas parametrizado anteriormente. Y esa regla la configuras tú poniendo en esos campos el porcentaje y ya está. Eso es, es tan sencillo. O sea, lo que hemos querido realmente es acercar esto a las necesidades del negocio. Entonces, conocemos cuál es la plantilla de calidad, cuáles son las carencias y cómo se puntúa, ¿no? Entonces, lo que hemos querido hacer es exclusivamente dejar un front
¿no? Para que el cliente pueda configurarlo de manera rápida, que pueda meter esa validación que hemos comentado, que pueda meter esa puntuación, ¿vale? Y que luego encima todo eso lo pueda explotar, porque de nada sirve, ¿no? Si lo tenemos que ver ahí como os he enseñado en la llamada una a una, sino que al final el agente lo que haga sea, el auditor sea al revés, es decir, en lugar de coger aleatoriamente y decir, venga, pues voy a coger esta llamada aquí en resultados, no, tenga una métrica en la cual pueda determinar qué es lo que le interesa realmente analizar, ¿no? Entonces, por un lado, analizo el 100% y encima me voy pues a esa alarma, ¿no? O a esa llamada puntual o a ese agente puntual que veo que está fallando, o al revés, ¿no? Al que mejor lo estoy haciendo para poner en marcha todas esas buenas prácticas, ¿no? Entonces, realmente, bueno, veis aquí muchísimos dashboards, ¿vale? Y métricas, porque hay una parte importante que es de configuración, que es lo que nos da el resultado, porque al final nosotros configuramos, pero no estamos ciegos, ¿vale? API nos devuelve esa configuración para decirnos si está correcta o no, y una vez que esté correcta, entonces es cuando yo ya introduzco las llamadas. Hay otros informes que, bueno, pues que en este momento no vamos a ver, ¿no? Porque estamos hablando de calidad y de auditor, y lo que quiero centrarme es en eso. Entonces, como podéis ver, tenemos por un lado el auditor, tendría esa visión global, ¿vale? De lo que en ese momento está pasando en su servicio, de manera que sabe cuántas llamadas se han auditado, ¿vale? Si ha habido algún error, ¿no? Porque el audio no se ha procesado de manera correcta, por un lado, y tener la puntuación en ese momento, ¿vale? Que tiene general del servicio y el porcentaje de error crítico. Si veis aquí la puntuación general del servicio, ¿vale? Hemos dejado también para que se pueda configurar el objetivo, ¿vale? De manera que si yo aquí en la nota objetivo pongo que esté por debajo a lo mejor del 15% de la nota, ¿vale? Como veis se me va a poner ahora en positivo, ¿no? El resultado, para que también, bueno, pues yo creo que este sector es variable y muchas veces los objetivos los marcamos mes a mes, ¿no? O por lo que es en sí. Entonces, bueno, pues que permita incluso poder modificar y jugar con ese dashboard, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues aquí tenéis un poco la evolución, de manera que yo podría filtrar, bueno, pues todas las llamadas de los lunes, ¿vale? Pues porque si hay alguna casuística del servicio que queramos ver. Aquí en este de evolución, esto es muy importante, cómo estaba el día anterior y cómo estoy hoy, ¿no? Si voy evolucionando hacia un lado o hacia otro. Y también muy importante el poder identificar con filtros o con lo que quiera cuáles son las llamadas que más tiempo medio tienen, qué más porcentaje de silencio tienen, ¿vale? Y a nivel general, ¿vale? Esa plantilla de calidad a nivel macro, es decir, cuál es mi nota objetivo y cómo estamos, ¿vale? Y luego en detalle cada una de esas categorías que están asociadas, ¿vale? A esos grupos para también saber un poco en general, ¿no? Esto es una visión muy macro, que también podríamos irnos directamente, o sea, el auditor desde aquí podría hacerlo. Le iba a comentar, disculpa, a Carmen, que tú puedes hacer los filtros y tu HT objetivos de 5 minutos en las llamadas que superan esos minutos, puedes hacer filtro entre agentes, entre semanas, muchísimos. Puedes jugar con toda la información en tiempo real. Sí, sobre todo lo que me gusta, que creo, por lo que veo un poco, es que es bastante sencillo, ¿no? Para la hora de trabajarlo con un agente, lo que es el acceso a la plataforma, como me estás comentando, a la hora de los filtros y a la hora de crearlo, yo creo que es bastante sencillo para que cualquier, en este caso, quality, cualquier agente de calidad lo pueda gestionar sin necesidad de tener, pues eso, o una formación de análisis o una formación, sino que es bastante sencillo a la hora de usarlo. Imagina lo que hemos hablado, intuitivo, ¿no? Que yo tengo al final el ranking, o sea, imagínate ahora mismo, antes que veía en un Excel, ¿no? Que tenía que estar mirando pestaña a pestaña por agente, pues tengo una visión muy global, ¿no? De cuál es el ranking de mis agentes, de los que mejor nota de calidad tienen, ¿vale? Hacia los que menos nota de calidad, en ese caso, saber un poco en qué estoy en este momento, ¿no? Y el porcentaje de error crítico y cuáles son las llamadas que están de sobra pasando la nota de calidad y cuáles no, de manera que puedo identificar, o lo que decía antes, pues me interesa saber, madre mía, pues aquí hago un filtro, ¿no? Y veo las mejores, o al revés, ¿no? O me voy a las que menos nota de calidad tiene y directamente yo pincharía y podría ir a la llamada, ¿no? Que luego veremos. Y aquí abajo, como podéis ver, cada uno de los agentes, ¿vale? Esos bloques de calidad con su nota, e incluso pues poder identificar o no cada una de las categorías dentro de esos bloques y su nota de calidad, ¿no? O sea, imagínate qué vista tengo, ¿no? Incluso, pues una vez que ya he querido, a lo mejor sí que quiero seguir auditando por agente o quiero auditar alguna llamada, tener una vista un poco más de pájaro, no más a detalle, y decir, venga, vale, pues ahora vamos a ir directamente a este agente en concreto y ver qué es lo que está ocurriendo con él, ¿no? Entonces tengo el código del agente del 375 con su nota de calidad, con su error crítico, ¿no? La evolución que tiene ese agente también para darle un poco de feedback, ¿no? Y de coach. Y todas las llamadas
¿vale? Jugando también con los filtros, es decir, damos, ¿no?, opción a poder jugar con los filtros y ver esa información, ¿no? Y decir, bueno, pues resulta que esta llamada, ¿no?, que está puntuada como un 0 o esta que está puntuada con un 17%, que es lo que ocurre, ¿no? Y irme directamente a enseñar esta llamada concreta, ¿no?, que la podemos oír o la podemos ver. Haces zoom desde un punto de vista macro a micro y juegas con tus agentes. Tú ya no vas a estar escuchando llamadas, sino que con toda esta inteligencia artificial, esta tecnología, te lo va a dar con estas métricas súper sencillas que vas jugando. No, y que yo creo que al final lo que haces es que el auditor aporta valor donde realmente puede, o sea, donde realmente debe, y no en escuchar llamadas, ¿no? Que yo creo que muchas veces la figura del auditor, pues por tiempos, por volúmenes, al final se dedica solo a escuchar llamadas y al final da una nota que tampoco va a ningún lado. Entonces, con esto lo que te permite un poco más es, pues bueno, que el auditor pueda aportar más valor a lo que es la compañía, a lo que es el contact center, que más allá de estar constantemente auditando llamadas. Y que la gente también se sienta, pues entiendo que más motivado, porque al final tú le estás poniendo una nota en base a la realidad. Analizamos el 100%, por tanto, imagínate que en algunos contact center puede ir sus objetivos económicos en la parte de calidad. ¿Qué pasa, no? Pues sí, tampoco es justo, ¿no? Que también quitas ¿no? Un poco esa lucha constante, ¿no? Que cuando auditas alguna llamada, ¿no?, y como solo has tenido la opción de escuchar 2 llamadas de ese agente, pues justamente le has pillado el día que tenía malo, y al final, pues cuando como dices tú, cuando encima esto se ve afectado en, bueno, pues en su variable o en su salario, pues la desmotivación que le generas es todavía mayor, ¿no? Es decir, justamente me han pillado las 2 llamadas del día que yo tenía mal. Al final, con esto cubres esa parte que digas, es que te he auditado todas las llamadas. O sea, si has sacado mala nota es porque, vamos, lo has hecho mal. Sí. Y esto es de control, y vuelvo otra vez, ¿te acuerdas la pregunta que te hacía al comienzo, ¿no?, de esa información de negocio? La estamos centrados, pero también el tener la capacidad de esa información de negocio, de qué está ocurriendo, y generar alarmas, ¿no? O sea, al final Total, yo creo que esto también es, vamos, un valor súper importante, porque al final es lo que te decía también, ¿no? Que vuelvo otra vez a esa figura del auditor, de que aporte más valor, que sí va más allá de auditar, que ya bastante, o sea, que es una figura muy importante, ¿no? Y que todo vaya bajo esa plantilla, que saquemos nota de calidad y que nuestros clientes estén satisfechos, pero al final también es darles información de negocio, ¿no? O bien, pues para cambiar cualquier proceso que vemos que no funciona, o porque esto está repercutiendo en una nota de satisfacción final, pues al final con esto lo que te permite es dar esa información y que también el auditor aporte más valor a lo que es la operación. Porque realmente, o sea, sinceramente, lo digo, al final son conclusiones, ¿no? Estamos hablando de más llamadas analizadas, ¿vale? Mejor muestra, menos subjetividad. Por otro lado, estamos hablando de información de negocio, ¿vale? De poder, ¿no?, a la hora de tener un porcentaje real y poder hacer mejoras o implantar mejoras en el servicio, ¿vale?, con datos objetivos, no subjetivos. Y la última pregunta, que yo creo que es importante, es ¿qué porcentaje del tiempo de un auditor se dedica realmente a análisis y feedback? Es decir, si se pierde muy poquito. Eso es lo que quería ver. Ahí es lo que muy quería poquito. Al final, Noelia, el 80-85% de tu tiempo lo tienes que dedicar a auditar. Cuando te pongo el ejemplo, nosotros éramos 2 auditoras en su momento, auditábamos en total unos 160 agentes, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenías que hacer una llamada y luego la repesca, ¿vale? Tenías que auditar una llamada y luego había una opción de repesca. Entonces, al final, esto lo tienes que hacer muy rápido. Tienes el 85% de tu tiempo lo tienes que dedicar a escuchar esas llamadas, bueno, pues a auditar todo ese volumen, y luego el tiempo que es más importante, que es dar ese feedback a los agentes para que mejoren, porque al final la figura del auditor es detectar esas carencias que puedan tener o esas mejoras que tú puedas como auditor decirles cómo lo pueden hacer, ¿no? El tiempo que se te queda es mínimo. Claro. Pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?, los beneficios un poco y el que puede aportar Advi por esa transformación de modelo de auditor a analista. Fantástico. Pues no sé si hemos finalizado, Noelia. Yo creo que ha quedado súper claro. Muchísimas gracias a Noelia y en especial a Carmen, que nos acompañas esta tarde, una persona externa de Predictiva, y queríamos contar pues con su testimonio. Si os parece, muchas gracias a vosotras por invitarme. Fantástico. Pues vamos a lanzar ahora, si os parece, las votaciones para que podáis ayudarnos a mejorar, y en paralelo algunas de las preguntas que, bueno, Pablo, aunque no lo estéis viendo, nos acompaña desde el otro lado y entonces está contestando a muchas de las preguntas, pero sí es verdad que hay algunas
y alguna, Carmen, nos podrás ayudar, ¿vale? Nos preguntan universalmente cuál debería ser el ratio de analistas de calidad que se deberían tener por una cierta cantidad de ejecutivos. Por tu experiencia o el global, ¿no? Pues a ver, normalmente nosotros teníamos un coordinador por cada 50 agentes, ¿vale? Es un ratio que más o menos te permite, pues bueno, poder auditar, poder dar ese feedback, teniendo en cuenta lo que os comentaba, ¿vale? Este ratio de estructura que os comento es, pues bueno, sin tener ese tipo de herramientas, ¿vale? Que al final tienes que auditar más al mes, tienes que tener ese tiempo de feedback, entonces... Siendo como un modelo de auditorías antiguo, bueno, el tradicional, llamémoslo a tradicional, nosotros el ratio normalmente es 1 por cada 50, más o menos. 40-50, ¿no? Podría ser la media en el sector que se puede tener. Obviamente, esa media al final no es... exacta, claro. Claro, no es exacta, pero también lo que le vas a brindar al auditor, por lo que decíamos, que en vez de ese 80-90% que pueda estar haciendo tareas de back office de escucha, que utiliza esta herramienta y que pueda aportar valor y realmente incentivar a los agentes por una parte y mejorar el servicio, todos los KPIs por la otra. Al final es una doble vía, ¿no? Vale, fantástico. Luego nos preguntan también que cuál es el pricing de esta solución. Tú, Carmen, no la vas a contestar, no puedes. Al final se trata de una solución SaaS, pago por uso, y hay unos ranking, ¿vale? En función del número de agentes, pues lleva un coste asociado mensual a los agentes que componen esa plataforma, que si lo repercutes en tu precio ahora, al final es irrisorio y no tienes que estar pues años, ¿no? O no tienes que hacer un desembolso inicial y demás, sino que en el momento que no te aportamos valor se puede finalizar la relación. Por eso nuestro cometido es el seguir desarrollando nuevas funcionalidades para aportaros esas mejoras reales, ¿no? Vale. Mira, nos pregunta Miguel si permite conectividad con UVR, Mitrol, AYTY para obtener el input de información. Conectividades sí permite, ¿no, Noelia? Sí, la verdad es que sí. Y yo entiendo que lo que comenta al final es de resultado, ¿no? De alarma y que pues luego puedas hacer, ¿vale? Una acción posterior a lo que se ha identificado, ¿no? O sea, y como hemos dicho antes, la integración con los grabadores, ¿vale? También no habría problema, ¿no? Incluso, bueno, por lo que hemos hablado de llegar a configurar una API o habilitar una SFTP, ¿no? Genial. Y se puede medir el SISAT y distintas tipologías de NPS y demás. Claro, al final lo que haces es configurar todos esos en función de que gestiones, ¿no? Tus proyectos, pues si en el SISAT en distintos índices, ¿no? De calidad, es lo que configuras en esa parte inicial que comentaba Noelia, que no hemos visto la fácil configuración y cómo se pondera, cómo se pone en marcha, ¿no? Porque se nos va el tiempo, pero es lo que decía Noelia, si os interesa, en 2 semanas podemos organizar una demo de producto donde podamos jugar ya con cómo se crearía esa plantilla de calidad para que os pudiera dar el análisis contextual de todo el servicio, ¿vale? Fantástico. Pues nos siguen llegando preguntas. Nos comenta Teresa, teniendo varias campañas de promoción para clientes, ¿es posible que la herramienta pueda analizarla por este modo? Es decir, confirmaciones, marketing, renovaciones, por tipología de servicio. Entiendo que... Sí. Ten en cuenta que lo que yo os enseño al final en un entorno demo, que habéis visto muchísimas campañas, yo me centro en la de calidad, ¿no? Pero la plataforma permite tener diferentes campañas, ya sea por clientes, por tipología, ¿vale? Como queráis, y cada una de las campañas incluso tiene dentro modelos y cada modelo tiene su dashboard, ¿vale? O sus métricas independientes, o sea que es totalmente configurable y adaptada a lo que necesitéis. Vale, fantástico. Y luego Luis Eduardo, y no sé si tendremos mucho tiempo para más preguntas, pero nos dice, hola, ¿cómo ven ustedes el papel de esta tecnología en el negocio? Marca, mercado. Lo dice porque se describe aún en una órbita muy operativa dentro del mundo de proveedores de un contact center. O sea, como que esta tecnología quizá no aplicaba, entiendo, ¿no, Luis Eduardo? Pero por ello estamos aquí, ¿no? Para romper el paradigma y que nuevas soluciones con la tecnología más puntera, como es el caso de inteligencia artificial, lo podamos acercar, ¿no? Al negocio, que es finalmente nuestro día a día o vuestro día a día el que tenéis que gestionar. Vale.
Y bueno, quizá una más, a ver, Miguel nos dice que el performance del sistema para armado de cédulas, o sea, de carnet de cédulas y el manejo de los datos se apega a los estándares como COPC. Sí, de hecho, COPC te gusta mucho, ¿no, Noé? Si quieres. No, sí, es lo que hablamos, la plantilla de calidad tipo que hemos creado va en base a esos parámetros, ¿vale? Y está pensado con esa vista, ¿no? Lo único es que luego vosotros, que total configuración y cambios que podáis hacer sobre la misma si requerís adaptarla luego a otras cosas, ¿no? O a otros contextos. Sí. Pero está basado en esa premisa, ¿no? Vale, fantástico. Y luego, bueno, si podemos comentar algunos casos de éxito donde están utilizando la herramienta en producción. Por temas de LOP de confidencialidad no podemos, pero bueno, si tenéis cualquier duda en privado, pues podemos daros respuesta, ¿vale? Tanto creo que lo hemos puesto ahí, ¿no? En info@predictiva.io os daremos respuesta o por LinkedIn o por el canal que consideréis. ¿Vale? Y bueno, yo creo que van 40 minutos justo, que lo estoy cronometrando, eran 30 más las preguntas, así que quería agradeceros, bueno, como os comentaba mi compañera Noelia y a Carmen, a todo el mundo, que sois muchísimos los que os habéis conectado, los que seguís ahí, de verdad. Cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra completa disposición. La demo en 2 semanas y si queréis acercar cualquier caso de uso a vuestra operación concreta, pues estaremos encantados de poder conversar y ayudaros en todo lo que esté en nuestras manos. Muchísimas gracias y que tengáis un fantástico día. Muchas gracias por invitarme y nada, igualmente, que paséis buena tarde a todos. Venga, hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.